En el año 2019 se edita una revisión de la guía para escribir un proyecto de investigación del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Esta revisión se basa en una guía elaborada en el año 2005. En la presentación refiere que las partes y los contenidos del proyecto de investigación que se vaya a presentar se ajustan y modifican de acuerdo a las necesidades de los autores o sugerencias de asesores, directores o tutores de investigación, y adopta para los aspectos formales el manual de estilos de la Asociación Norteamericana de Psicólogos de Norteamérica en la última versión que se tuviera a disposición. Y refiere esta guía que el proyecto de investigación o el protocolo permite la valoración de evaluadores y además hace posible una visión en perspectiva del autor del proyecto. Y esta visión posibilita disminuir los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del estudio en cuestión. También dice que puede funcionar como una plantilla sobre la cual se construye el informe final de la investigación, porque tiene partes similares, digamos, que son aprovechables. Las estrategias, procedimientos y técnicas válidas y confiables para la producción de conocimientos científicos, antes que un catálogo, es una especie de principios, o está constituido por una serie de principios en la ciencia que son renovables y revisables permanentemente. Lo importante es hacerse de estos principios porque hay problemas nuevos que requieren soluciones nuevas. Entonces no siempre la metodología científica es una especie de catálogo ya terminado para poder proceder a usarlo como herramientas ya constituidas. Muchas veces el investigador tiene que pensar en los principios y proponer soluciones nuevas. Así que la guía o digamos el producto como protocolo, como proyecto, siempre va a ser una cuestión revisable. También esta guía refiere que la forma de comunicación, como todo documento en el ámbito científico, asume un estilo expositivo, porque tiene el objetivo de informar. Se dirige al intelecto de las personas y no a las emociones. Por eso es que el manual de estilos de publicaciones de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica refiere que la comunicación que circula en la comunidad científica tendrá una presentación ordenada, fluidez en la expresión, economía de la expresión, precisión y claridad. El documento que guía para hacer un proyecto de investigación tiene fundamentalmente tres partes diferenciables: la carátula, la página de aprobación y el cuerpo. En esta presentación y síntesis breve que estamos haciendo, vamos a ir directamente al cuerpo, que es la parte más fundamental, porque lo demás en realidad casi es una cuestión formal. Ya ubicados en el cuerpo del proyecto, comenzamos con el planteamiento del problema. Esta es la parte del proyecto en donde se describe la situación del conocimiento sobre un área disciplinar determinada, en donde se analizan los vacíos del conocimiento que existen en la ciencia, las controversias sobre un tema o sobre un problema en particular, o la discusión no conclusiva o no concluyente, o la información no concluyente que disponemos al respecto. Se recomienda que el planteamiento del problema pueda combinar o enlazar información teórica y empírica. Ahora, un problema implica carencia de respuesta en la literatura científica. Debe ser original, es decir, no haberse estudiado con anterioridad con el mismo diseño y población, salvo los casos en que se quiera replicar un estudio justificadamente. Resulta, dice esta guía, importante hacer una revisión exhaustiva de la literatura relacionada
pues la interrogante o el problema de investigación debe corresponder a la comunidad científica y no a un desconocimiento del investigador. Una vez planteado el problema, se revisa el estado del conocimiento. Comunicar sobre el estado del conocimiento implica una revisión de la información disponible. A esto le llaman algunos autores revisión de la literatura, que consiste en reportar y analizar datos de investigaciones científicas sobre un problema específico que se relaciona, por supuesto, al problema que uno proyecta. Excepto que se trate de una investigación de carácter histórico, se valora en general que la vida media bibliográfica no supere 10 años, es decir, que la información que se refiera sea actual. En lo posible, esto varía de universidad a universidad, es aceptable que la vida media esté dentro de los 10 años. Algunas universidades son más exigentes y plantean que la vida media bibliográfica no supera los 5 años. En la guía de proyecto está la fórmula de cómo se calcula la vida media bibliográfica. La definición del problema se formula en una oración clara, por supuesto después de la revisión del estado del conocimiento, en una oración clara y concisa. En general se recomienda que el problema plantee relación entre variables. Por supuesto, esto exceptúa los estudios descriptivos en donde se puede caracterizar un fenómeno sin relacionarlo con otras variables. Pero lo fundamental es que esta oración, esta definición del problema esté formulada de manera clara, de manera precisa. En algunos diseños cualitativos se justifican problemas, hipótesis, objetivos de partida que son provisorios y muy generales, ¿verdad? Y su carácter dinámico va a prever seguramente ajustes sucesivos durante el proceso de investigación. Una vez que se define el problema, una vez que se revisa el estado del conocimiento, se procede a la justificación del estudio, de la propuesta y de los objetivos, ¿verdad? La justificación tiene que ver con, digamos, factores científicos, factores institucionales o académicos. También se puede poner o justificar un estudio por cuestiones sociales, es decir, por ejemplo, en este momento el impacto en el comportamiento que tiene el coronavirus puede justificar que socialmente sea relevante una propuesta de investigación. Y finalmente se redacta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Acá es importante no confundir, como clásicamente ocurre, entre actividad y objetivo. Es decir, muchas veces se confunde y se plantea como objetivo, por ejemplo, analizar o aplicar una encuesta, etc. Estas son actividades, no son objetivos. El objetivo es al conocimiento al que uno quiere llegar. Por ejemplo, describir un fenómeno, identificar las causas de un fenómeno, ver los efectos, determinar los efectos de un hecho, etc. Pero analizar es una actividad. Aplicar una encuesta es una actividad y no debe usarse como verbo, digamos, en la redacción de un objetivo. Posteriormente a la justificación y objetivo, en el protocolo, en la guía, se establece la descripción del camino a seguir para llegar al objetivo. Esto significa el método. En el método, la idea principal siempre es dejar huellas para que otros investigadores sepan cómo replicar el estudio. Se tiene que informar sobre el tipo de investigación, con el diseño metodológico elegido,
Se tiene que dar información sobre los participantes del estudio, sobre sus características, sobre su delimitación. Hay que describir esta delimitación y hay que señalar e informar cómo se seleccionan los participantes, ¿verdad? Con la información técnica correspondiente para los casos de muestreos probabilísticos, no probabilísticos, las técnicas de muestreo, los criterios para la determinación del número de participantes. Todo esto tiene que estar claramente informado. Y los materiales y dispositivos también tienen que informarse en este apartado de método. Esto es importante. Los instrumentos de recolección de información o los dispositivos para generar las variables independientes, si corresponde, tienen que estar informados claramente, y todas las características que tienen, por ejemplo, los instrumentos, es decir, información sobre su validez, información sobre su confiabilidad, etc. El plan de tratamiento de la información también se consigna en este apartado. Esto significa cómo se va a tratar la información, cómo se va a recoger la información, cómo se va a cuidar la calidad de la información. Se va a procesar informáticamente, manualmente, con qué herramientas, etcétera. Todo tiene que estar informado, y un plan de tratamiento también en términos de los procesos cualitativos o cuantitativos por los cuales van a pasar. Muchas veces se piensa que cuando se dice esto es cualitativo ya está todo informado. En realidad no es así. Es importante en los estudios cualitativos informar claramente sobre el marco epistemológico elegido, informar sobre la matriz de análisis y sobre las técnicas de análisis cualitativo, porque como son variadas, evidentemente hay que informar para que uno tenga idea si corresponde y si va a responder al problema planteado. En el caso de los diseños cuantitativos, tienen que informarse claramente los instrumentos, las herramientas informáticas que van a ser utilizadas, y las técnicas estadísticas y los criterios, las técnicas estadísticas de análisis y los criterios por los cuales se eligieron esas técnicas, y los niveles de significación si es que corresponde. Todo esto tiene que estar claramente informado, ¿verdad? Evidentemente ninguna investigación con humanos o animales no tendría que pasar si no se analizan las implicancias éticas que tiene. Entonces también en el proyecto tiene que informarse sobre el consentimiento informado. En el caso de la investigación con seres humanos, tiene que informarse sobre cómo se cuida el no daño, las no implicancias de daños temporales o permanentes a los participantes. Tiene que informarse sobre la guarda de la confidencialidad, sobre el respeto a la dignidad de los participantes, etc. Y esto corresponde también al apartado que está constituido que está denominado, está titulado como método. Posteriormente a esto ya viene lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas. Es importante no confundir referencias con bibliografía, y es importante que en las referencias no se descuide ninguna de las citas que se haya hecho en las revisiones o en las citas que se hicieron en la revisión de la literatura o en el marco conceptual que se haya estructurado. Fundamentalmente esto es lo que constituye el cuerpo del proyecto.